Cuando quieras. Bona tarda a tothom. Us vull donar les gràcies per acompanyar-nos en aquest acte amb motiu de la commemoració de la Kristallnacht, la nit dels vidres trencats i del Dia Internacional contra l'Antisemitisme. L'acte d'avui està organitzat per l'Ajuntament de Barcelona conjuntament amb les comunitats jueves de la ciutat i el Museu de l'Holocausto de Buenos Aires i té per objectiu recuperar la memòria d'aquells fets i refermar el compromís en defensa dels valors democràtics i en favor de la igualtat de les persones. Aquest any comptarem amb la participació de la senyora Fabiana Mindlin, secretària general i directora del Museu de l'Holocausto de Buenos Aires, del professor Bruno Carvari, referent de continguts del Museu de l'Holocausto de Buenos Aires, i del testimoni de la senyora Rosa Rothenberg, supervivent de la Shoah nascuda al gueto de Varsòvia. Per acabar, l'il·lustríssim senyor Jordi Rabassa Massons, regidor de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, pronunciarà unes paraules i acomiadarà aquest acte. Dono, doncs, la paraula a la senyora Fabiana Mindlin, secretària general y directora del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Buenas tardes a todos. En nombre del Museo del Holocausto de Buenos Aires, agradecemos al Ayuntamiento de Barcelona y a su regidor de la Memoria Democrática, señor Jordi Rabassa, así como a la comunidad Beit Shalom y las comunidades convocantes por esta invitación a participar de este importante acto de recordación del pogrom de noviembre de 1938. Agradecemos también a Débora Malamud, Cecilia Bullor y a todos los que colaboraron con esta organización. Podemos empezar este acto preguntándonos lo siguiente: ¿por qué desde Barcelona y Buenos Aires debemos recordar en conjunto aquel brutal ataque perpetrado hace 82 años por el régimen nazi contra los judíos alemanes y austríacos? Porque hay un deber de memoria que este evento pone de manifiesto. Recordamos aquellas noches de violencia antisemita, destrucción y muerte, que advirtieron al mundo acerca del desamparo de los judíos en el Tercer Reich. Esa memoria es universal, que nos involucra como ciudadanos del mundo a dejar señales claras de alarma para nuevas generaciones. Ya no podemos ni debemos permitirnos ser indiferentes. Porque el mundo supo que en noviembre de 1938, de los comercios y sinagogas destruidas, de los judíos enviados a los campos y de las muertes. En la pequeña ciudad de Dinslaken, cerca de la frontera con Holanda, el orfanato judío fue destruido por la SS. Los niños judíos fueron expulsados de allí sin abrigos, humillados en las calles, y al recurrir a la policía para su protección, la respuesta fue: los judíos no reciben nuestra protección. ¿Qué sucedió en aquella sociedad que ni siquiera tuvo empatía por un grupo de niños huérfanos expulsados, humillados y rechazados en las calles? Nadie hizo nada por ayudarlos. Ese silencio se mantuvo también en los años posteriores, donde la violencia antisemita se radicalizó a tal punto que se construyeron fábricas de muerte para exterminar a 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños. Es nuestra misión como museo educar acerca de este trágico pasado para aprender a convivir en la diversidad y para actuar de forma solidaria cuando se disemina el odio. En el 2020, este planeta Tierra se hizo más pequeño para todos y es otro motivo por el cual estamos hoy juntos haciendo memoria. Como nunca antes en la historia, sabemos de las conductas individuales tienen consecuencias para otros, que puedan ayudarlos tanto como perjudicarlos. La sociedad se debe una memoria colectiva que resalte valores fundamentales para la convivencia democrática, como lo demostraron aquellos que extendieron una mano solidaria a los judíos arriesgando sus propias vidas, los rescatadores, conocidos como Justos de las Naciones, como el reconocido diplomático español Ángel Sanz Brits. Fueron pocos, excepcionales, pero en esas conductas los pilares fundamentales para construir sociedades más justas y comprometidas. Contarán siempre con el museo para estimularlas. Buenas tardes y muchas gracias.
Moltes gràcies per les seves paraules. Muchas gracias, señora Mindin. A continuació sentirem les paraules del professor Bruno Garbari, referent de continguts del Museu de la Shoah. Buenas tardes, es un placer para nosotros estar acompañándolos desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires en esta conmemoración del pogromo de noviembre conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Brevemente voy a hacer una pequeña síntesis de cómo se fueron dando los acontecimientos y para eso nos remontamos al ascenso de Hitler, en donde los nazis cuando asumen al poder no tienen la intención de exterminar a los judíos, sino la intención de fomentar la inmigración, que los judíos se fueran de Alemania. Y a partir de distintas olas de violencias, y violencias, digamos, legales, por así decirlo, donde ellos impulsaban un antisemitismo racional, donde a través de leyes buscaban asfixiar cívicamente a los judíos, como fueron las leyes de Nuremberg del año 1935, en donde aquel que podía poseer la ciudadanía alemana era aquel que tenía sangre alemana o afín. Esto empieza a radicalizarse con una serie de medidas en contra de los judíos. A pesar de eso, el año 37 es un año en donde los nazis ven que tienen un éxito incompleto, ya que solamente el 25% de los judíos alemanes habían emigrado. Por eso el año 37 se lo conoce como el año que precedió la tormenta, ¿no? La tormenta del año 38, al cual se lo considera como un punto de inflexión. El año 38, que culmina con el pogromo de noviembre, ¿sí? Va a asistir una serie de acontecimientos que voy a mencionar brevemente algunos de ellos, ¿sí? Empezando con el Anschluss, la anexión de Austria, en marzo de 1938, cuando los judíos en Austria sufren actos de violencia sin precedentes. Y en los 5 años de la Alemania nazi no se había desatado una violencia tan fuerte como ocurrió con los judíos austríacos. Hubo una serie de medidas discriminatorias, por ejemplo, los judíos tenían que empezar a llevar en sus documentos el nombre Sara e Israel, se identificó el pasaporte de los judíos con una J, e incluso en junio del año 1938 se incendió y se destruyó una sinagoga, la sinagoga de Múnich, ¿sí? Con el pretexto de que entorpecía el tránsito. El punto más importante que va a derivar en el pogromo fue en octubre del mismo año, cuando 18.000 judíos polacos son expulsados de Alemania hacia Polonia antes de que entrara en vigor la ley restrictiva de la ciudadanía polaca. ¿Sí? Una ley que iba a impedir que los judíos polacos pudieran volver hacia Polonia, por eso los nazis, ¿sí?, se anticiparon. Los judíos polacos no son recibidos en Polonia, están en condición de refugiados, y dentro de este grupo de judíos estaba la familia de Herschel Greenspan, ¿sí?, un joven judío que vivía en Francia, que va a recibir una carta de su hermana, en donde hablaban en las terribles condiciones en las que estaban viviendo, especialmente la localidad de Shvachin, ¿sí? Allí, Herschel Greenspan, en Francia, busca hacer un acto para llamar la atención de la opinión pública internacional frente a las acciones que estaban haciendo los nazis ante los judíos, y decide cometer un atentado y va a matar al tercer secretario de la embajada alemana en París el 7 de noviembre. El 7 de noviembre queda herido von Rath y va a fallecer el 11 de noviembre. Entonces, vemos que a partir de que se conocen las noticias del atentado del 7 de noviembre, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, ¿sí?, quien vislumbraba, él pedía que había que radicalizar aún más las medidas en contra de los judíos, que excedieran las medidas legales, él visualiza un pogromo como un medio para acelerar la inmigración, ¿sí? Y el 8 de noviembre, un día antes de la muerte de von Rath, instiga a dirigentes locales del partido nazi para que comiencen con actos de violencia hacia sinagogas y propiedades judías, y se van a dar en pequeñas localidades ya el 8 de noviembre actos de violencia en contra de los judíos. Como ministro de propaganda, si la prensa empieza a publicar fuertemente, ¿no?, los titulares que decía asesinato judío en París, ¿no?,
haciendo como responsabilizar a los judíos de este complot internacional en contra de la ciudadanía alemana. Cuando se conocen las noticias de la muerte de von Rath, el 9 de noviembre, Joseph Goebbels da un discurso incendiario, indicando que ya había actos de represalia e instando acciones de represalias más fuertes. Él anotó en su diario una reunión que tuvo con Hitler, donde Hitler sí sabía de estas decisiones, de lo que estaba fomentando Goebbels, en donde él anota que Hitler le dijo que sigan las manifestaciones y que retiren a la policía. La policía no tenía que intervenir a favor de los judíos. Y posteriormente en su diario también anota sobre las reuniones que tuvo Goebbels con los jefes del partido nazi, y en donde establece que inmediatamente salieron al teléfono para dar la orden a los jefes del partido. Entonces, como consecuencia, empezó la escalada, ¿sí?, de acciones en contra de los judíos, donde van a tener una gran participación miembros de la policía, miembros de la SA, también miembros de la SS que van a ser notificados más tarde, en donde Himmler le pide a Reinhard Heydrich que dé la orden de que preserven todas las propiedades de los no judíos, de los alemanes no judíos. Y también hubo una parte del sector de la población que se sumó a estos pogromos. Como consecuencia, cientos de sinagogas fueron destruidas, fueron incendiadas, alrededor de 8.000 negocios fueron destruidos, por eso se lo conoce como la Noche de los Cristales Rotos. 91 judíos fueron asesinados, y más allá de esto también los ciudadanos, la población judía recibieron un trato brutal. Recibieron palizas mujeres, niños, ancianos, y por primera vez ahora 30.000 judíos son enviados por su condición de judíos a campos de concentración, especialmente al campo de Dachau, de Buchenwald y de Sachsenhausen, donde varios de ellos van a perder la vida por las terribles condiciones, y la otra gran mayoría pudo salir bajo la condición, ¿sí?, de que pudieran emigrar de Alemania o que pudieran arianizar sus negocios o sus propiedades, o sea, venderlas a precios bajos, a precios viles a la ciudadanía alemana. La propaganda nazi expresó este hecho como la expresión espontánea de la cólera del pueblo. Lamentablemente para Joseph Goebbels los informes después indicaron que una parte importante de la población alemana condenó estos actos de violencia. Si la población alemana apoyaba lo que era el antisemitismo racional, cuando la radicalización se hacía por leyes, pero condenó este acto, pero lo condena de una forma silenciosa, ¿sí?, porque las cúpulas de las iglesias o las cúpulas del ejército no se pronunciaron en contra de este acto. También esto generó problemas dentro de la cúpula del gobierno nazi, ¿sí?, por este pogromo, no por simpatía a los judíos, todo lo contrario, pero Hermann Göring, ¿sí?, quien lideraba el plan cuatrienal, el plan económico cuatrienal, se enfurece, y Himmler también se enfurece con Joseph Goebbels, Göring por el problema que esto iba a traer a la economía alemana, y Himmler porque para él las SS tenían que manejar la política antijudía y no el ministro de propaganda. Y Göring ve que se cayeron contratos internacionales con Alemania, que muchas propiedades de los judíos destruidos, había arios que compraban mercadería judíos para poder vender y va a afectar a la economía de arios. Las aseguradoras iban a tener un gran problema, pero este pogromo fue la radicalización que no se había visto nunca en Alemania. Esta radicalización no trajo un momento de paz hacia los judíos, todo lo contrario. La radicalización alimentó la radicalización. Y a partir de ese momento se van a sumar una serie de medidas cada vez más duras, más difíciles, más restrictivas hacia los judíos. Entre ellas, los hicieron responsables de los daños. Tuvieron que pagar 1.000 millones de marcos como multa por los daños ocasionados, ¿sí? Y a las mayores restricciones se sumó esta arianización compulsiva, donde tenían que vender sus negocios, sus empresas a valores viles, como dije previamente, a los ciudadanos alemanes. En este periodo, hasta el inicio de la guerra, 80.000 judíos alemanes y austríacos emigran de Alemania, ¿sí? Y el judío es cada vez más demonizado por la propaganda nazi, responsable del asesinato,
responsable de este complot internacional judío para aniquilar, ¿sí?, a Alemania o para destruir a Alemania. El año 39, Hitler pronunció en enero, el año en que va a estallar la Segunda Guerra Mundial, la profecía en el Reichstag, en el Parlamento. Y él dijo que si había una guerra, y esta guerra era una guerra mundial, la consecuencia no sería el triunfo del judío bolchevismo, sino la destrucción de la raza judía de Europa. 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y rápidamente se entró en otras etapas. La concentración de judíos en guetos a partir de 39, y en el 41 se decide la solución final de la cuestión judía, el exterminio de todos los judíos, ¿sí? En ese momento, si bien el discurso de Hitler, ¿sí?, en el 39, en enero de 39, no podía ser confundido con un programa de aniquilamiento, sino que era retórica, ya en el año 41 esa retórica se convirtió en una realidad y para los nazis fue un hecho la destrucción de los judíos europeos. Con esto les agradezco por este tiempo, por haberme escuchado, y ahora pasarán a escuchar a Rosa Rothenberg, que podrá ella contarle de primera persona lo que ha sido esta radicalización que continuó con el pogromo de noviembre. Muchísimas gracias. Muchas gràcies al professor Garbari. Com bé deia el professor, ara sentirem el testimoni de la supervivent senyora Rosa Rothenberg. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a las autoridades del Ayuntamiento y a las comunidades judías de la ciudad de Barcelona y al Museo del Holocausto de Buenos Aires por esta invitación. Yo fui convocada aquí en calidad de sobreviviente de la Shoah. Y me permito concientizar que con el paso del tiempo, cada vez seremos menos los que estuvimos involucrados en forma directa con la Shoah y que aún podemos contar con nuestras historias en primera persona. Se cumplen ahora, en el 2020, los 75 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Si solo pensamos en el periodo, en números, la cifra no es tan alta. No ha pasado tanto tiempo. Es un periodo muy corto en la historia de la humanidad. Y si bien han ocurrido muchas guerras durante nuestra civilización, esta no fue peor ni mejor que otras. La historia humana está teñida de sangre desde sus inicios. Todas las guerras fueron nefastas para los seres humanos. En todas se han cegado cuantiosas vidas, se han roto las ramas del árbol familiar, se han destruido culturas y avasallado pueblos y ciudades enteras. En las guerras perdemos todos, pero hoy, muy especialmente, el ciudadano, el hombre común, se ha transformado en guerrero de oficio para poder salvaguardar su vida y sus posesiones. Las últimas guerras y acciones bélicas hablan por sí mismas de la magnitud de estas persecuciones étnicas. Si bien la Shoah no fue el primer genocidio que ocurrió en el planeta Tierra, sí fue el más estudiado y el mejor documentado. Un segundo que se me fue la imagen. A ver. ¿Estoy bien? Se me había ido de la computadora la imagen. Fue, como decía, el más estudiado, el genocidio más estudiado y mejor documentado, y por su magnitud y crueldad se ha constituido en una metáfora de la barbarie a la que es capaz de llegar la civilización, y por eso fue el modelo para todos los Auschwitz contemporáneos, los múltiples genocidios que le sucedieron y que ocurren aún hoy en día. Sin embargo, tal como acaba de decirnos el profesor Garbari, la Shoah no surgió de un día para otro, se fue incubando durante más de 20 años a través de hechos que aparentaban ser circunstanciales, como es el caso de la Noche de los Cristales Rotos,
que en realidad constituyó el pogromo de noviembre de 1938, que es lo que evocamos en el día de hoy. Si bien fue presentada al mundo como un acto espontáneo, tal como se dijo, respondía a una idea planeada desde hacía mucho. Solo faltaba la señal, la excusa para llevarlo a la práctica. Este hecho vandálico fue la antesala de la persecución, segregación y deportación de la población judía en todos los territorios dominados por la Alemania nazi. Los guetos fueron el primer espacio de confinamiento de los judíos. Llegaron a existir más de 1000 guetos. La mayoría fue creada en Polonia y el este de la Europa ocupada por los alemanes. El más extenso de estos guetos fue el de Varsovia, que se estableció en octubre de 1940, solo un año después de la invasión a Polonia. Albergó a casi 400.000 personas, entre los judíos de la capital misma y los cientos de familias que llegaban forzadas desde las zonas aledañas. Ello provocó hacinamiento, miseria, hambre y epidemias, y en muy poco tiempo su población se encontró en situaciones límites para sobrevivir. Yo nací en ese gueto. Nací en junio de 1941, en medio de la desesperanza de mis padres, que percibieron desde un principio la escasa posibilidad que yo tenía de sobrevivir en esas circunstancias. Y a pesar de la alegría por mi nacimiento como primogénita, se abocaron desde el inicio a la tarea de buscar la forma de que alguien me sacara de allí. He sobrevivido milagrosamente. Fui sacada del gueto a los 6 meses de edad, casi en la misma época en que tenía lugar la conferencia de Wannsee, cuando los líderes nazis decidieron exterminar a los judíos de Europa, la famosa solución final de la cuestión judía. Esto ocurría en enero del 42. Pasé en forma clandestina hacia el otro lado, el lado ario, el de la salvación, el lado en el que tendría alguna oportunidad de seguir con vida. Lo hice camuflada en una bolsa que cargaba uno de los tantos trabajadores que salían a diario del gueto para cumplir con el trabajo designado por los alemanes. No fue una tarea fácil. Mi familia se había impuesto esa misión y la prepararon durante meses, previendo que mi vida estaba en peligro. Las órdenes de Hitler eran muy precisas respecto de los niños. Los niños éramos la semilla de la continuidad del pueblo judío y debíamos ser aniquilados. Salí del gueto con la ropita y el pañal puestos. Me acompañaba solamente una mamadera y una bolsita colgada al cuello que contenía un papel con mi nuevo nombre, Wanda Darlewska, un nombre bien polaco y bien alejado de mi origen judío. Gracias a una cadena de buena voluntad, fui depositada en un lugar seguro que me cobijó hasta el final de la guerra. Mis padres desconocían ese paradero y también a la mayor parte de las personas involucradas en este periplo. Se trataba de un convento de monjas católicas, la casa del cura Boduena, que funcionaba como orfanato en Varsovia mismo, pero que estaba fuera de la zona del gueto. Ahora que soy madre y abuela, me cuesta imaginar el terrible momento de la despedida que afrontaron mis padres al separarse de mí. El desgarro lacerante sufrido al pensar que quizás nunca volverían a verme. Y la entereza para asumir el triste dilema, decidir que quizás era mi única chance de seguir con vida si nos separábamos. Ellos permanecieron en el gueto, enfrentando ahora tristes situaciones, no solo el hambre y el crudo invierno, sino también cada vez las más frecuentes incursiones de los nazis para llevar a cabo las deportaciones masivas. Mi padre perteneció
a la resistencia clandestina e intervino activamente en el levantamiento del gueto de Varsovia. Salió de allí en uno de los tristemente célebres vagones para ganado junto con mi madre, antes del gran incendio, antes de la destrucción total del gueto. Estuvo en 3 campos de trabajos esclavos. Al llegar al primero de ellos, lo separaron del resto del convoy y por ende también de mi madre. Y esa fue la última vez que se vieron. Recobró su libertad tras la entrada de los rusos en el campo de Bujin y al finalizar la guerra solo pesaba 38 kilos, pero estaba con vida. Con un grupo de compañeros, una vez ya libres y decidiendo qué hacer de ahí en más, con un grupo de compañeros del campo y algunos partisanos que se les unieron, se desplazaron a Krasnik, un pueblo de la zona. Tenía en mente una idea fija, encontrarnos a mi madre y a mí. Era una tarea ciclópea encontrar sobrevivientes, familiares y vecinos. Las búsquedas de posguerra fueron caóticas, aún con la ayuda de muchas organizaciones, tanto judías como internacionales. Las noticias corrían de boca en boca y las ciudades estaban empapeladas con los nombres de los buscados. Y no tardó mucho tiempo mi padre en saber que habían visto sin vida a mi madre yaciendo en el piso del vagón en alguno de los traslados. Y con profunda tristeza puso todo su empeño en encontrarme a mí. Se dirigió a Varsovia como pudo. Las distancias se recorrían en carro o a pie. No había trenes ni automóviles a disposición. Pero además había que disponer de dinero y documentos. Nada sencillo en esos días. Mi padre era muy hábil y tenía una voluntad de hierro. Había escuchado rumores sobre lugares destinados a esconder y cuidar niños en Varsovia, estando aún en el gueto. Supongo que presionado por la situación cuando se desprendieron de mí. Recorrió escuelas, hospitales, conventos, monasterios. Le llevó más de un mes encontrarme en el orfanato del cura Boduena. Pero la cosa no era sencilla. A pesar de invocar mi nombre, Wanda Darlewska, la madre superiora no le permitió que me viera siquiera, porque no tenía documentación alguna que acreditara que yo fuera su hija. Mi padre estaba desesperado. No había forma de convencer a la directora. Tras mucho pensar y noches de insomnio, recordó que yo tengo una pequeña marca de nacimiento en el borde de mi oreja derecha. Y gracias a esa marca volví a los brazos de mi padre, con 4 años de edad. Él se había desprendido de mí cuando yo tenía 6 meses. Él estaba feliz, pero creo que yo no tanto. Cuando volví a ser Różyczka, mi nombre en polaco, no fue fácil adaptarme a ese nuevo mundo. Perdí una rutina conocida y ahora estaba rodeada de gente extraña. Supe mucho tiempo después que yo era hosca, hablaba poco y casi no comía. Estaba desnutrida y enferma. Me llevaban con frecuencia a consultas médicas. Mi mundo era el que había conocido en el orfanato y estaba enojada porque me habían arrancado de él. Sin embargo, me llevó muchos años darme cuenta que en ese momento había dejado de ser una niña escondida. Una vez que mi padre supo, o mejor dicho, no supo más nada de mi madre, y que me encontró a mí, trató de rehacer su vida con gran esfuerzo. Reconstruyó una familia, me contó lo difícil de mi reinserción en este nuevo contexto familiar. Nos instalamos en París, donde nacieron Liliana y Edith, 2 de mis hermanas, y finalmente buscó tierras seguras para establecerse y educar a sus hijas. Así llegamos a Buenos Aires en 1950, donde nació Eva, mi tercera hermana. La Europa toda era un gran cementerio y corrían rumores de una nueva guerra, la guerra de Corea.
La migración al continente americano fue un nuevo gran desafío, con idioma y costumbres nuevas, pero había una tranquilidad de una vida sin hambre, sin persecución étnica ni religiosa. En Argentina me crecí, estudié, me casé, nacieron mis hijos que a la vez me dieron 5 nietos. A pesar del inicio complejo de mi existencia, todo parecía encaminado a un futuro realmente normal y, en especial, totalmente previsible. Sin embargo, yo tenía una materia pendiente desde siempre. Tenía muchos cabos sueltos en mi historia. Mi padre no recordaba mucho o no quería recordar. Si bien el tema de la familia desaparecida era tratado con frecuencia y se hicieron múltiples búsquedas a través tanto de Yad Vashem y la Cruz Roja Internacional, nunca habíamos logrado hallar datos concretos ni de mi madre, biológica por supuesto, ni de los hermanos de mi padre. Hacía tiempo que yo tenía en mente hacer un viaje a Varsovia y decidí hacerlo en septiembre del 2015, hace solo 5 años. Y a mis casi 75 años, tenía que rearmar el rompecabezas de mi existencia y recuperar algo de mi genealogía. Por otra parte, como sobreviviente e hija de una víctima de la Shoah, sentía la obligación de averiguar la verdad sobre la trayectoria de mi madre hacia la muerte. ¿Cuál había sido su lugar en la inmensidad de este genocidio? Preparé mi viaje cuidadosamente, con tiempo. Establecí los nexos por mail y hasta conseguí las citas con las personas responsables de cada lugar que estaba en mi itinerario. Tenía 3 objetivos bien definidos. Visitar el orfanato del cura Boduena, que me cobijó durante la guerra, era una de ellas, y la primera. Buscar las tumbas de mis ancestros en el cementerio de Opokova, que es el cementerio judío más grande de Europa. Y en tercer lugar, tratar de obtener documentación sobre mi madre biológica y sobre mí misma. Porque yo no tenía partida de nacimiento, ya que Varsovia había sido destruida por los bombardeos y no quedaba rastros del hospital donde yo había nacido. Viajé a Varsovia desde Barcelona. Y mi gran amiga Mónica, que vive en esta ciudad, y seguramente me está escuchando en este momento, insistió en acompañarme para que no inicie este viaje sola. Gracias, Mónica. Fue muy importante tu compañía. Tuve la enorme suerte de que mis hijos volaron desde Estados Unidos, donde viven, para compartir esta experiencia tan vital para mí y además esclarecedora para la familia toda. La visita del orfanato me permitió enhebrar algunos trozos de los primeros años de mi existencia, de los que poco sabía. Era un agujero negro en mi vida. Tenía la secreta esperanza de que iba a reconocer algún lugar, algún juguete, algún cuadro, alguna foto. Nada de eso pasó. Seguía sin recordar nada de esos años que estuve en el orfanato. Pero tuve otras situaciones que me permitieron sentir que había sido muy justificado ese viaje. Tuve frente a mí el enorme libro de registro de los internados del asilo y pude fotografiar mi nombre, Wanda Darlewska, al que se había añadido uno más, el de Teresa. Teresa fue mi nombre de bautismo y figuraba en las actas del orfanato, porque era una manera de que se cuidaran las monjas a sí mismas y cuidaran a sus internos. También figuraba en ese libro la fecha en que mi padre me retiró del lugar. En el cementerio solo quedó en pie la tumba de un abuelo materno, donde por primera vez vi escrito el nombre de mi madre, Regina Seibach. Estos hechos fueron todos muy impactantes porque, de alguna manera, me tranquilizaron respecto de la veracidad de lo que yo sabía sobre mi historia. Siempre he temido una deformación de lo que había ocurrido.
que lo que sabía no se ajustara a la realidad, que hubiera sido partes de recuerdos mal transmitidos o irreales, lo que Marianne Hirsch en forma brillante describe como postmemoria. En cierto modo, todo lo que había visto y estaba viviendo era la confirmación de mi propia existencia. Lamentablemente no encontré nada respecto a la documentación de mi madre, ni mías, ni en el registro civil, ni en el Instituto Histórico Judío. Quedé un poco decepcionada y sentí que me iba, en cierta manera, con las manos vacías en algunos aspectos. Sin embargo, la casualidad quiso que algo sucediera. Y en forma coincidente con mi búsqueda en Varsovia, todavía estaba yo en Varsovia, recibí la información que tanto esperaba a través de una hermana que vive en Israel. Las búsquedas nunca habían cesado de la familia, y a través del Maguen David Adom, israelí, que es la Cruz Roja, junto con los archivos de Bad Arolsen suministrados por el Museo del Holocausto de Washington, que ella me envió y que le hicieron llegar a ella, recibí las pruebas de la trayectoria. Fue la primera vez que vi la firma de mi madre y que conocí con certeza el día de su nacimiento. Yo no tenía ningún dato sobre ella y mi padre, por supuesto, no lo recordaba. La copia que tuve en mis manos certificaban que mi madre había estado internada en varios campos de trabajos esclavos. Buchenwald fue su primer destino, luego Skarżysko-Kamienia y finalmente Bergen-Belsen, el famoso campo donde pereció Ana Frank. Siempre tuve la fantasía si se habrían conocido. Vi el certificado de defunción de mi madre emitido por el Hospital Británico, luego de que las tropas británicas, por supuesto, liberaran ese campo. Y así supe que había fallecido 2 meses después de finalizada la guerra. Busqué con ahínco entre esos documentos la existencia de una fotografía suya. Nunca pude conseguirla y lamento no saber si alguno de mis hijos o nietos se le parecen. Mis 2 madres dieron una poderosa lección de amor, un amor genuino e incondicional. El de mi madre biológica que me entregó se desprendió del ser que dio a luz con la intención de que me salvara, sin tener la noción de si volvería a verme alguna vez. Y el de mi madre de crianza, que me acogió con los brazos abiertos, me brindó su cariño y comprensión y me respaldó para que pudiera enfrentar la vida y generar una descendencia digna. Creo que fui una niña de la Shoah afortunada. En realidad, fui una bebé de la Shoah. Es decir, no he sido objeto de malos tratos físicos, ni fui obligada a efectuar trabajos forzados, ni estuve felizmente en campos de exterminio. Sin embargo, el estigma de la guerra estuvo siempre presente en mi vida. Y como siempre digo, soy parte de la historia de la que la humanidad deberá avergonzarse eternamente. Por eso creo que recordar es importante, porque los recuerdos son lo que somos. Los llevamos dentro y llevamos dentro nuestro pasado y es el que rige nuestras conductas en muchos aspectos. Recordar el Holocausto es un deber y es además una advertencia a toda la humanidad. Las épocas actuales, dirigidas y sostenidas por el mundo de la cibernética, se escudan en las redes sociales para esparcir mensajes de xenofobia y racismo, ya sea en forma explícita o subliminal. Estamos en la era de la posverdad, donde priman los sentimientos y creencias, aunque sean inciertos, sobre la realidad de los hechos objetivos. Debemos ser muy cuidadosos con las manipulaciones emocionales que generan estas posverdades, especialmente las que distorsionan o impiden ver los hechos reales en forma deliberada. Por ello, más que nunca, debemos combatir la mentira y el negacionismo.
La Shoah fue un hecho de barbarie evidente. Las pruebas son abrumadoras y siguen apareciendo muestras que lo evidencian. Hoy nos queda muy claro que no alcanza con recordar y no olvidar. Se repite una y otra vez la intolerancia hacia el otro, el diferente a nosotros, y continúan las masacres en distintos puntos del planeta. Para que realmente no exista el nunca más, solo podemos apelar a la concientización de una militancia a favor de la vida. Y eso se puede hacer a través de fomentar la educación en todos los niveles, escuelas, instituciones y hogares. No tiene discernimiento el que no está informado. Estimular el compromiso personal, involucrarse. Si la indiferencia no hubiera estado tan arraigada, Auschwitz no hubiera sido posible. Promover la defensa de los derechos humanos, porque somos todos iguales y pertenecemos a la misma especie, la especie humana. No debieran persistir prejuicios ancestrales que nos llevan a esas ideas de desigualdad. Y además, y fundamentalmente, debemos impedir la discriminación para que estos genocidios no sigan ocurriendo. Muchas gracias. Gracias, señora Rosa Rothenberg. Imagino a todo el mundo en su casa de pie aplaudiendo ahora mismo. Ha sido un testimonio muy, muy potente. Creo que estarán todos de acuerdo con estas palabras. La historia de Rosa es impressionante, como la de muchos otros supervivientes. Per finalitzar l'acte, l'il·lustríssim senyor Jordi Rabassa, regidor de Memòria Democràtica, ens adreçarà unes paraules. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias por querer compartir un pequeño espacio de tu tiempo con la gente que nos está escuchando y que te ha estado viendo pues en Barcelona y más allá de Barcelona. Muchas gracias por tu humildad, por tu sencillez y muchas gracias por tu fuerza con la que nos transmites tus vivencias. Recordar el Holocausto, recordar es un deber, pero también es un derecho. Es el tuyo a buscar tus raíces y buscar o a explicarte, y es el nuestro a escucharte. La regiduría, la Concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona tiene por objetivo preservar este derecho, el derecho que tenemos todos, el derecho que tenemos todas a la memoria. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias también al resto de compañeros que desde Buenos Aires nos estáis acompañando en esta celebración, en esta conmemoración que se hace cada año. Membres de la comunitat jueva de Barcelona, representants d'entitats, d'associacions que ens acompanyeu, amics i amigues, moltes gràcies. Si estiguéssiu aquí, ja sabeu que us diria que benvinguts a casa vostra. Soc a plaça Sant Jaume, a la seu de l'Ajuntament, i soc a tocar dels dos calls jueus de Barcelona que van ser arrasats el 1391 i això va suposar la desaparició del poble jueu a Barcelona durant 527 anys. Shalom, muchas gracias, benvinguts. Voy a leer un texto de Mordechai Gebertik, un viento, y lo leo en castellano para que también desde los compañeros de Buenos Aires pues nos podáis seguir. Un viento furioso arrasa y dispersa todo. Llamas enormes se alzan y mueven en círculo. Todo se quema ahora. Y ustedes se quedan mirando, de brazos cruzados, se quedan mirando mientras nuestra pobre aldea está en llamas. Puede que llegue el momento en que el fuego los alcance y solo quedarán cenizas y muros negros. Durant i després de la Segona Guerra Mundial, aquest poema es va convertir en himne en guetos i camps de concentració. Té, si més no, l'absoluta agudesa d'haver predit amb tota exactitud el que amenaçava aquells temps,
Amenaçava aquells temps, però aquell vent furiós no ha deixat mai de voler bufar i amenaça també els nostres temps. Ens trobem avui per recordar la nit de la infàmia, la nit dels vidres trencats, el Dia Internacional contra l'Antisemitisme. Fa 82 anys, la nit del 9 de novembre va marcar l'inici de la persecució, destrucció i anihilament del poble jueu europeu per part de la barbàrie nazi. Aquella nit van morir 91 persones, van ser assassinades, més de 200 sinagogues van ser cremades i més de 7.000 comerços, cementiris, escoles, llars jueves van ser objecte de saqueig i pillatge. Allò no va ser un pogrom més, un dels molts que ha hagut de patir el poble jueu al llarg de la seva història. La Kristallnacht va representar també l'inici de la Shoah i el trasllat de més de 30.000 jueus a camps de concentració. Avui estem aquí per recordar aquells fets, perquè mai més no tornin a repetir-se, perquè enfront l'oblit tenim el deure del record i de l'acció. No podem mai oblidar què va passar i actuem de tal manera que mai més pugui tornar a repetir-se, perquè la memòria no és nostàlgia, és acció política. El feminisme ens va ensenyar fa dècades que allò personal és polític. Allò personal és polític i la Rosa avui ens ho ha explicat molt bé. La seva búsqueda íntima del seu passat, dels seus ancestres, és acció política també. Si la Shoah va ser un pla secret, l'antisemitisme que la va fer possible fou públic i notori. La Shoah no hagués existit mai sense la col·laboració activa i passiva d'una gran part de la societat alemanya i també de la societat europea que va negar al poble jueu, primer de la condició de ciutadania i després de la condició d'humanitat. Enguany també hem commemorat el 75 aniversari de l'alliberament dels camps nazis i dèiem que no es comença matant, es comença odiant, transmetent els discursos de l'odi i finalment es mata. La memòria és i ha de ser un dic contra la indiferència, contra l'oblit i contra l'odi. Malgrat l'antisemitisme continuï present a la nostra societat i a la nostra ciutat també, el fet que avui ens haguem reunit per recordar la Kristallnacht, el fet que el poble jueu continua existint, reivindicant els seus drets i la seva identitat, és la millor prova que l'antisemitisme no ha triomfat. Però no podem abaixar l'alerta. Ho vam veure amb diversos atacs a sinagogues, per exemple l'any 2018, ho hem vist a París i a Berlín. Aquest any, fa pocs dies, hem vist com apareixien pintades antisemites en alguns carrers de la ciutat de Barcelona, pintades que van ser immediatament netejades i denunciades per part de l'Ajuntament de Barcelona davant de la Fiscalia per delicte d'odi. Aquells vents d'odi que llegíem i furiosos que llegíem en el poema de l'inici de la meva intervenció, doncs en algun moment també bufen i també ho fan a la ciutat de Barcelona. Recentment, la ponència del nomenclàtor dels carrers de Barcelona, que tinc el goig de presidir, va decidir que Irene Sendler, coneguda com l'àngel del gueto de Varsòvia, que segur que va coincidir amb la Rosa, amb la seva trajectòria vital. Coneguda, com deia, com l'àngel del gueto de Varsòvia, una treballadora social i infermera polonesa que conjuntament amb altres dones van crear una xarxa que va permetre treure del gueto de Varsòvia a més de 2.500 infants jueus. Doncs bé, la ponència del nomenclàtor deia va decidir que el districte de Sant Martí tindria un carrer dedicat a la Irene Sendler, perquè és imprescindible que la memòria també estigui present en els nostres carrers i en la nostra quotidianitat. Ens comprometem des de l'Ajuntament de Barcelona a seguir lluitant contra l'antisemitisme, a celebrar la vida, que deia la Rosa, a celebrar la vida i a lluitar contra l'odi, a lluitar contra la indiferència i a lluitar contra l'oblit. Ens comprometem a seguir lluitant contra l'antisemitisme i totes les formes de discriminació i racisme, a seguir treballant per fer de Barcelona una ciutat capital de la cultura, de la pau i dels drets humans i orgullosa de les seves arrels jueves. Moltes gràcies a tots. Shalom.
Moltes gràcies, senyor Jordi Rabassa, il·lustríssim regidor de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies també a la senyora Fabiana Mindlin, al professor Bruno Garbari i al testimoni potentíssim, com sentíem, de la senyora Rosa Rothenberg des del Museu de l'Holocausto de Buenos Aires. Gràcies a tothom per la vostra assistència, per acompanyar-nos en aquest acte amb motiu de la commemoració de la Kristallnacht, la nit dels vidres trencats i del Dia Internacional contra l'Antisemitisme. Molt bona tarda a tothom.